Okay. Um, hermanos, el sermón de esta mañana se titula La persecución continúa. Y lo encontramos, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 5, versos 17 al 32. Como forma de introducción, hermanos, me gustaría recordar algo que vimos la semana pasada. La semana pasada, hermanos, vimos que la iglesia primitiva estaba creciendo a pasos agigantados. Dice la palabra que más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. A este punto, hermano, muchas señales y prodigios se hacían a diario por manos de los apóstoles, al punto de que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. En otras palabras, hermanos, la iglesia de Cristo estaba siendo fortalecida diariamente por la gracia de Dios y floreciendo grandemente con favor de Dios para los hombres. So the sermon of this morning is titled, The Persecution Continues. And our sermon this morning comes from the book of Acts, as we continue our study in the book of Acts, chapter 5, verse 17 to 32. And as a way of introduction, I would like to speak a little bit about last week's passage. And as we remember from last week, the early church was growing by leaps and bounds. And more than ever, believers were added to the Lord. Multitudes of both men and women were added to the church. At this point, many signs and wonders were done daily by the hand of the apostles, to the point that people even brought their sick relatives out to the streets and held them on beds and couches. Also, people from the cities around Jerusalem were bringing their sick and afflicted with unclean spirits, family members, to the apostles. And they were all healed. In other words, the church of Christ was being strengthened daily by the grace of God and flourishing greatly in favor of God for men. Tengo que decir de cualquier forma, hermanos, que desafortunadamente, pero también afortunadamente, si no es el pecado dentro de la misma iglesia, es entonces la persecución fuera de la iglesia que trata de detener lo que Dios está haciendo, hermanos. Pero esto solo significa, hermanos, que este pecado y esta persecución es usado por Dios para santificar, para fortalecer y para purificar su iglesia, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo mismo, hermanos, prometió en el capítulo 16 de Mateo, cuando dijo que Él y solamente Él edificaría su iglesia. Es entonces, hermanos, que podemos entender que nada ni nadie podrá detener lo que Cristo dijo que haría. Pero necesitamos saber, hermanos, necesitamos recordar y necesitamos mantener en nuestras mentes, hermanos, que la persecución de la iglesia es real. Está presente, hermanos, ya está presente la persecución en diferentes partes del mundo, aún aquí en Estados Unidos. Gente es demandada por no querer hacerle un pastel a la gente gay. Hermanos, tenemos que lidiar con la persecución de la iglesia sin dejar en nuestras mentes el pensamiento de que la persecución de la iglesia es para santificación de la iglesia y purificación de la iglesia. I have to say, though, that unfortunately, but also at the same time, fortunately, if it's not the sin within the church itself, then it's the persecution outside of the church that's trying to stop what God is doing. But the truth of the matter is that this persecution is only bringing sanctification, strengthening, and purification of the church of Christ. Jesus himself promised this in chapter 16 of the book of Matthew, when he said that he and he alone will build his church. It is then that we understand that nothing and nobody can stop what Christ said he would do.
we need to remember one thing, and we need to keep in mind that the persecution of the church is real. It is already present in different parts of the world. Even here in America, there's persecution. And we have to deal with it for the sanctification of the church. Y esto es lo que veremos, hermanos, en nuestro relato el día de hoy. Como recordamos, hermanos, en el capítulo 4, versos 1 al 22, los sumos sacerdotes, hermanos, pusieron a Pedro y a Juan en la cárcel. Y en este caso, una vez más ahora, hermanos, ponen a todos los apóstoles en la cárcel, tratando de detener lo que Dios está haciendo con su iglesia. Cabe mencionar, hermanos, que en nuestro relato de hoy veremos uno de los 3 milagros del Espíritu poniendo a los apóstoles fuera de prisión. Why don't you take the keys, go start the car and get the AC going and sit there? Cabe mencionar que en nuestro relato del día de hoy, hermanos, veremos uno de los 3 milagros del Espíritu poniendo a los apóstoles fuera de prisión. Los otros 2, hermanos, would you shut that door, please? Cabe mencionar que en nuestro relato del día de hoy veremos uno de los 3 milagros del Espíritu poniendo a los apóstoles fuera de prisión. Los otros 2, hermanos, los encontramos en el libro de Hechos, capítulo 12, versos 6 al 10, en la liberación de Pedro. Y el tercero, hermano, lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 26 al 27, cuando el Espíritu liberó a Pablo y a Silas. De esta forma, hermanos, entramos de lleno en nuestra narrativa el día de hoy y comenzamos con el primer punto del sermón. This is what we'll see in our account today. As we recall in chapter 4, verse 1 to 22 here in the book of Acts, the high priests put Peter and John in jail. In this case, today, all the apostles were put in jail, trying to stop what God is doing with this church. It is important for me to say that in our account today, we will see one of the 3 miracles of the Spirit putting the apostles out of prison. The other 2 accounts are found in the book of Acts chapter 12, verse 6 to 10, in the release of Peter. And the third account is found in Acts chapter 16, verse 26 to 27, in the release of Paul and Silas. And we will enter fully into the account of today. Y el primer punto del sermón, hermanos, es la reacción de las señales y los prodigios. Esto lo veremos en los versos 17 al 18, hermanos. El primer punto, una vez más, es la reacción a las señales y prodigios. Versos 17 al 18. Como no leí los versos, hermanos, por favor, continúen leyendo conmigo en sus Biblias. En el verso 2, hermanos, la semana pasada, recordamos que los apóstoles y la iglesia se reunían en el pórtico de Salomón. La iglesia primitiva, hermanos, al estar a las afueras del templo, hacía imposible e inevitable que los sumos sacerdotes no fueran testigos del crecimiento, milagros y hechos de la iglesia. Esto, hermanos, tuvo una reacción. Y aquí en el verso 17 leemos que levantándose el sumo sacerdote, quiero mencionar que en este caso el sumo sacerdote es Caifás, y todos los que estaban con él se llenaron de celo. Tenemos ya historia de Caifás, hermanos, teniendo celo y coraje no solamente contra los apóstoles, sino también en contra de Jesús mismo. Como recordamos, hermanos, por el libro de Juan, capítulo 18, verso 13, cuando Jesús fue arrestado y traído primero a Anás para ser entrevistado por él, aun cuando Caifás era el sumo sacerdote en ese tiempo. Aquí en Hechos, hermanos, capítulo 4, verso 6, era Caifás, hermanos, quien ordenó a los apóstoles a no enseñar ni predicar en el nombre de Jesús, y ahora aparece aquí en nuestra narrativa una vez más. Es imposible, hermanos, para los enemigos de Cristo no llenarse de celo cuando el evangelio florece, y esto es exactamente lo que pasó aquí, hermanos. Cuando las cosas van mal en la iglesia, los enemigos están de fiesta.
Pero cuando la iglesia es bendecida, santificada, purificada y usada por Dios para llevar a cabo su plan, los enemigos de Dios no solamente tienen celos, también tienen coraje, tienen envidia, tienen malestar, tienen malos deseos y todo lo demás. So the first point of the sermon is the reaction to the signs and wonders. Verses 17 and 18. In verse 12 from last week, we recall that the apostles and the church met daily at Solomon's portico. By the church being outside of the temple made it impossible and inevitable for the high priest not to see or witness the growth, miracles, and deeds of the church. So these had a reaction. And here in verse 17, we read that the high priest, who in this case I have to say was Caiaphas, rose up, and all who were with him, that is the party of the Sadducees, and filled with jealousy. We already have history of Caiaphas being jealous, not only against the apostles of Christ, but of Christ himself. As we recall from John chapter 18, verse 13, when Jesus was arrested and was brought first to Annas to be interviewed when Caiaphas was the high priest at that very time. Here in the book of Acts, chapter 4, verse 6, he was the one who commanded the apostles not to teach and preach in the name of Jesus, and now he appears in a narrative today again. It is impossible for the enemies of Christ not to be filled with jealousy when the gospel flourishes. This is exactly what happened here. When the things go wrong in the church, enemies are celebrating. But when the church is blessed, sanctified, purified, and used by God to carry out his plan, not only the enemies of God are jealous, but also angry, envious, full of evil desires, and all of the above. Verso 18, hermanos. Como recordamos, hermanos, por Hechos 4:3, los sumos sacerdotes pusieron a Pedro y Juan en la cárcel y como ya era de noche, los dejaron ahí hasta el siguiente día. Aquí en el verso 18, hermanos, también les echaron manos y los pusieron en la cárcel pública. La única diferencia, hermanos, entre aquella narrativa y esta es que en aquella ocasión solo era Pedro y Juan. En esta ocasión, como leemos en este versículo las palabras, entonces echaron mano a los apóstoles, y el verso 2 donde leemos que muchas señales y prodigios se hacían por las manos de los apóstoles y acostumbraban a estar de acuerdo todos en el pórtico de Salomón. La diferencia es, hermanos, que en la narrativa de 4:6 nada más era Pedro y Juan. En esta narrativa son todos los apóstoles, que vienen siendo los 12, si recordamos, cuando agregaron a Matías a los 12. Debo mencionar algo muy importante en este versículo, hermanos. El dicho popular dice, sobre aviso no hay chipote, dice el dicho popular. Y esta es la forma, hermanos, que los apóstoles de Cristo recibieron la persecución. Cristo, hermanos, de antemano les anticipó de estas persecuciones y por lo tanto la cara que dieron los apóstoles a la persecución, hermanos, fue de aceptación y gozo, sabiendo que lo que estaban pasando le daría gloria a Dios. Recordamos, hermanos, las palabras de Jesús en Lucas 21:12. Vean lo que dice. Pero antes de todas estas cosas a ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mí. En otras palabras, hermanos, Jesús habló de que Jesús les dijo a los apóstoles que estas cosas les iban a suceder de antemano. Por esta razón, hermanos, la actitud de los apóstoles en la persecución fue de gozo, paz y esperanza en medio de la tribulación. Verse 18. As we recall from Acts chapter 4, verse 3, the high priests put Peter and John in jail, and because it was night, they left them there until the next day. Here in verse 18, they also arrested the apostles and put them in the public prison.
The only difference between that narrative and the one of the day is that at that time only Peter and John were put in jail, when at this time we read in this verse the words, they arrested the apostles. And we read in verse 12 here in chapter 5 that many signs and wonders were done by the apostles. And they were all together at Solomon's portico. That means that the difference is that at the time in 4:3, it was only John and Peter put to prison. In our narrative of today, in our account of the day, it is all the apostles put in prison, which is the 12. As we remember, they were 11. Judas had died, but they brought Matthias to the 12. But I should mention something very important in this verse. As we commonly say, I told you so. It's kind of what happened to the apostles of Christ when they faced persecution in our account today. Christ warned the apostles in advance of these persecutions, and therefore the way they faced persecution was received well, because they knew that what was happening to them will give glory to God. We recall the words of Jesus in Luke 21:12. Listen to what he says. But before all this, they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors for my name's sake. In other words, brothers and sisters, Jesus warned the apostles about the things they were to face beforehand. For this reason, the attitude of the apostles in persecution was of joy, peace, and hope in the midst of tribulation. Esto me lleva al punto 2, hermanos, que es el milagro y la orden. Esto los veremos en los versos 19 al 21. Y en el verso 19, hermanos, como ya muchos sabemos, la palabra ángel, hermanos, en el idioma original significa mensajero. Y esto es precisamente lo que este ángel del verso 19, hermanos, aparece haciendo en la narrativa del día de hoy. Dios, hermanos, en otras ocasiones mandó ángeles para que llevaran un mensaje importante a las personas envueltas en las distintas situaciones. Ejemplos de esto, hermanos, tenemos el libro de Daniel, capítulo 10, verso 12 al 14. Tenemos también el ángel que habló a José sobre el nacimiento de Jesús en Mateo 1, verso 20 al 24, entre otros lugares. Es necesario mencionar, hermanos, que las instancias que los ángeles han aparecido en la Biblia es por razones de suma importancia. Voy a decir esto una vez más. Es muy importante para mí mencionar, hermanos, que las instancias que los ángeles han aparecido en la Biblia es por razones de suma importancia, hermanos. Las iglesias contemporáneas, hermanos, especialmente aquellos que se consideran pentecostales o carismáticos, al interpretar la Biblia literalmente como ellos lo hacen, hermanos, creen que porque este pasaje dice, un ángel del Señor les abrió las puertas, ellos creen, hermanos, que Dios hoy manda ángeles para que abran puertas también. No es así, hermanos. Una vez más, cada vez que los ángeles aparecen por la Biblia es por razones de suma importancia. En este caso, hermanos, Dios demostrará mandando al ángel que nadie puede ni podrá detener su obra. This takes me to the second point of the sermon, which is the miracle and the order, the command. And we will find this in verse 19 to 21. As many of us know, the word angel in the original language means messenger. And this is precisely what we read here in verse 19. This angel appears opening the door for the apostles in the account today. I have to say that God in other occasions commanded angels to carry an important message. Let me say that again. To carry an important message to the people involved in the different situations. Examples like this include Daniel chapter 10 verse 12 to 14. We also have the angel who spoke to Joseph about Jesus' birth in Matthew chapter 1 verse 24, among others.
It should be mentioned, though, that the instances that the angels have appeared in the Bible is for reasons of utmost importance. I'm going to say that again. I have to say that when the angels appeared in the Bible, they were written there for reasons of utmost importance. Contemporary churches, especially those who consider themselves Pentecostal or charismatic, in interpreting the Bible literally as they do, they believe that because this passage says an angel of the door opened the doors, they believe that today God does the same thing. God is sending angels to open doors. That's not how it is. It is not like this. Again, I have to say, each time and every time that the angels appeared in the Bible is for reasons of utmost importance. In this case, God will show that no one can nor will stop the work He's doing with this church. Verso 20, hermanos. En este versículo, hermanos, es donde encontramos la orden de Dios por medio del ángel. Y este versículo dice: vayan y preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. En este versículo, hermanos, encontramos respuesta a 4 preguntas. Estas son las 4 preguntas, hermanos. ¿Cómo deben hablar? ¿Dónde deben hablar? 3. ¿A quién deben hablar? Y 4. ¿Qué deben hablar? Vamos a ver entonces las respuestas a estas preguntas. Primera pregunta, hermanos, ¿cómo deben hablar? El ángel les dice: vayan y preséntense. Debían hablar, los apóstoles, hermanos, debían hablar con valor. Debían presentarse a la vista de todas las personas, especialmente a la vista de los sumos sacerdotes, quienes previamente les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Segunda pregunta, ¿dónde deben hablar? El ángel les dice, hermanos, que deberían hablar en el templo. Debían presentarse en el templo. No debían de esconderse de los sumos sacerdotes en un lugar privado y hacer sus cultos a escondidas, sino deberían hablar con valentía, hermanos, la palabra de Dios. Tercera pregunta, ¿a quién deberían hablar? El ángel les dice que deberían hablar al pueblo. Los sumos sacerdotes y todos aquellos en posiciones gubernamentales, hermanos, eran enemigos confesados del evangelio. El pueblo, hermanos, era el que estaba recibiendo la palabra con gusto, a tal grado que multitudes de hombres y mujeres se convertían al Señor. Por lo tanto, el ángel les dice: prediquen al pueblo. Y la 4 pregunta, hermanos, ¿qué deberían hablar? Esto es importante. Y el ángel les dice que debían hablar todo el mensaje de esta vida. La orden, hermanos, es de predicar todo el mensaje. Escuchen las palabras, hermanos. Todo el mensaje. No nada más las buenas noticias y el amor de Dios. Porque eso es lo que hacen hoy. Dios te ama. Dios tiene un plan para ti. Dios te va a bendecir. Inclusive salen en la televisión diciendo: venga por su bendición. No, esto no dice el ángel. El ángel dice todo el mensaje. Ahora, hermanos, Lucas usa una frase única en este pasaje y dice: el mensaje de esta vida. El mensaje del evangelio, hermanos, es un mensaje de vida eterna. El mensaje del evangelio, hermanos, es un mensaje de vida o muerte. Es por eso, hermanos, que era necesario hablar sobre todo el mensaje de esta vida. Todo el mensaje incluye las malas noticias y las buenas noticias, las consecuencias de las malas acciones y las consecuencias de las buenas acciones. Verse 20. In this verse we find the command of God through the angel. And we read the words: go and report to the temple. Stand in the temple and speak to the people all of the words of this life. In this verse we find the answer to 4 questions. The 4 questions are: how should they speak? Where should they speak? To whom should they speak?
And 4, what should they speak? We will see then the answer to this question, beginning with the number 1. How should they speak? The angel tells them, go and stand in the temple. The apostles had the command to speak with courage outside of the temple. So how should they speak? With courage. Number 2, where should they speak? And the angel tells them they should speak in the temple. They should stand in the temple. They should not hide from the high priest in a private place, but they should speak boldly the word of God outside of the temple. Question number 3, to whom shall they speak? They should speak to the people. The chief priests and all those in government positions were confessed enemies of the gospel. The people of the town were the ones receiving the word of God gladly, to the extent that the multitudes of men and women were being saved in the name of Jesus. 4th question, what should they preach? They should speak all of the words of this life. The order is to preach all of the words. Not only the good news and the love of God as people do today. God loves you. Yeah, God has a plan for you. No. They should preach all of the words of this life. Now, Luke uses a single sentence here in this passage, and he says the words, all the words of this life. The words of this life are unique in this passage. Why? Because the gospel message is a message of eternal life. The gospel message is a message of life and death. That's why it's necessary to talk about all the words of this life. The bad news and the good news. The consequences of the bad news and the consequences of the good news. The whole gospel. Verso 21, hermanos. En este versículo, hermanos, leemos sobre la obediencia de los apóstoles. Y es necesario, hermanos, entonces mencionar que los apóstoles, habiendo oído esto, al amanecer entraron al templo y enseñaban. Una vez más, hermanos, es de suma importancia notar la obediencia de los apóstoles. Al oír este mensaje, obedecieron sin preguntar nada, hermanos. Quiero decir, hermanos, que cuando Dios nos libera de la cárcel, cuando Dios nos libera de la muerte, del peligro, de la enfermedad, del dolor, etc., es para testimonio de su gracia, amor y poder, hermanos. Los apóstoles no se fueron a esconder asustados por las amenazas de los sumos sacerdotes. Al contrario, fueron a enseñar todo el mensaje de la vida eterna afuera del templo. Después de esto, hermanos, en el mismo verso 21, leemos que cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. A este punto, hermanos, el sumo sacerdote y el Sanedrín no tienen idea alguna de que los apóstoles ya están libres enseñando en el templo. Ellos mandan a hacer una reunión y mandan a traer a los apóstoles para llevar a cabo su malvado plan. Plan, hermanos, que no tendría poder en contra de los enviados de Cristo. Verse 21. In this verse we read about the obedience of the apostles. And it is then that it is necessary to mention that the apostles entered the temple a plain day and began to teach. Again, I want to say that it is important to note the obedience of the apostles. Why? Because on hearing the message of the angel, they obeyed the angel without a question. When God frees us from prison, death, danger, disease, pain, etc., is to bear witness of His grace, His love, and His power. The apostles didn't go and hide themselves from the high priest. No. Instead, they were
outside of the temple teaching the message of eternal life. After this, we read here in verse 21. Now when the high priest came, and those who were with him, they called together the council, all the senate of the people of Israel, and sent to the prison to have them brought, the apostles. At this point, brothers and sisters, the high priest and the Sanhedrin have no idea that the apostles are free. They call a meeting and send the guards to bring the apostles to carry out their evil plan. A plan that would not have any power against the apostles of Christ. Y esto me lleva, hermanos, al tercer punto de nuestro sermón, el cual es la persecución en acción. Esto lo veremos, hermanos, de los versículos 22 al 28. Tercer punto, una vez más, la persecución en acción, versos 22 al 28. Vamos al verso 22, hermanos. En este verso, hermanos, leemos que los guardias fueron a buscar a los apóstoles, pero no los encontraron, e informaron al Sanedrín de estos hechos. Los guardias, hermanos, no sabían que Dios había mandado un ángel para que sacara a sus apóstoles enviados. Los deseos, hermanos, de las malas personas a veces no tienen fruto porque Dios se adelanta a cuidar a aquellos quienes son suyos, hermanos. Mantengan eso en la mente. So this would take me to the third point. The persecution in action, verses 22 to 28. And we go straight to 22, verse 22. In this verse, we read that the guards went to get the apostles to be brought to the Sanhedrin, but they did not find them and informed the Sanhedrin of these facts. The guards did not know that God had sent an angel to bring out his apostles out of jail. The wishes and desires of evil people sometimes do not have fruit or become a reality because God is looking and caring for those who are His. Verso 23, hermanos. En este versículo, hermanos, los guardias dan las noticias de lo que encontraron. El pasaje dice, encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie en las puertas, pero cuando abrimos, a nadie encontramos adentro. Es imposible, hermanos, para los guardias creer lo que habían visto. Las puertas cerradas con toda seguridad y aún los guardias afuera de la puerta y nadie estaba dentro de la cárcel. Este es el tipo de milagros, hermanos, que Dios hace por aquellos quien ha llamado a predicar su palabra de Dios. No solamente a que los que ha llamado a predicar su palabra, sino a los que son suyos. Verse 23. In this verse, the guards give the news of what they found. The passage says, we found the prison securely locked and the guards standing at the doors. But when we open them, we find no one inside. It is impossible for the guards to believe what they just had seen. The doors are closed safely, and even the guards outside of the door, and no one was inside of jail. Brothers and sisters, I have to tell you that this is the kind of miracles that God do for those whom He called to preach His word. Not only those who preach His word from the pulpit, but those who are His. Verso 24, hermanos. La reacción, hermanos, de los principales sacerdotes y el capitán de la guardia al escuchar estas noticias no se hace esperar. Todos se quedaron perplejos, confundidos, desconcertados con las noticias. No podían, hermanos, entender en sus mentes y sobre todo tenían una duda gigantesca en sus mentes al no saber qué es lo que pasaría con los apóstoles. Verse 24, the reaction of the chief priest and the captain of the guard when they heard this news is surprising. They were perplexed. They were confused. They were bewildered with the news. They could not understand in their minds nor make sense of any of this.
Above all things, they had an absolute certainty of not knowing what would happen. Verso 25. Pero alguien se presentó y les informó, miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Lucas, hermanos, no nos da información de quién es esta persona. Pero podemos asegurar, hermanos, que esta persona estaba involucrada con las personas del Sanedrín, estaba de acuerdo con los malos deseos y odio en contra de los apóstoles. Verse 25, and someone came and told them, look, the men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people. Now Luke doesn't give us, he didn't give us information nor a name of who this person was. We don't know who he was or she was. But we can ensure that this person was involved with the Sanhedrin, and that's a fact. Not only that was involved with the Sanhedrin, but this person shared the evil desires and hatred against the apostles of Christ. Verso 26. Aquí en el verso 26, hermanos, vemos cómo trajeron a los apóstoles al Sanedrín. Lucas, en esta narrativa, hermanos, nos dice que el capitán y los guardias los trajeron sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Este versículo, hermanos, nos dice dos cosas. Número uno, al Lucas decirnos que los trajeron sin violencia, implica que si no hubiera sido por la gente del pueblo, hermanos, probablemente hubieran tratado a los apóstoles mal. Después de ver el odio que les tenían, hermanos, no tenemos duda alguna que los hubieran tratado mal. Segundo, el pueblo unido, hermanos, tiene fuerza. En este caso, los guardias del capitán tenían miedo de que el pueblo los apedreara. El pueblo, hermanos, como recordamos por el verso 13, aquí en el capítulo 5, tenía a los apóstoles en gran estima. En otras palabras, los respetaba y los quería. Después de todo, hermanos, era por mano de los apóstoles que el Espíritu de Dios había sanado a sus familiares enfermos. El pueblo quería defender a los apóstoles. El pueblo quería protegerlos. Verse 26. Here in verse 26 we see the apostles being brought to the Sanhedrin. Luke, in this narrative, in this account, tells us that the captain with the officers went and brought them, but not by force. For they were afraid of being stoned by the people. This verse tells us two things. Number one, by Luke telling us that they brought the apostles not by force, implies that if it were not for the people, probably they would bring the apostles and treat them badly. And after seeing the hatred and the jealousy that they had against the apostles, we had no doubt that this is what they have done. Second, people united have power. In this case, the guards and the captain were afraid that the people would stone them. As we remember, the people in verse 13 here in chapter 5 had the apostles on high esteem. In other words, they had respect for the apostles. After all, but the hand of the apostles, the Holy Spirit had healed their sick family members. For this reason, the people of the town wanted to protect the apostles, wanted to take care of them. Verso 27. En Hechos, hermanos 4, 5 al 21, fueron Pablo y Juan los que fueron a la cárcel. Aquí, todos los apóstoles están enfrente del Sanedrín. Ya se está haciendo, hermanos, una costumbre para el Sanedrín amenazar a los apóstoles con su odio. Aquí una vez más los apóstoles están enfrente de ellos para ser interrogados. Verse 27. In Acts 5:4-5-22, Peter and John were the apostles standing before the Sanhedrin for questioning. Here in verse 27, all of the apostles, the 12, are standing before the Sanhedrin. Now this is becoming some kind of a habit for the Sanhedrin to bring the apostles and threaten them with their hatred,
Here the apostles are in front of the Sanhedrin for questioning. 28. Los hombres del Sanedrín, hermanos, ahora enfrente de los apóstoles les recuerdan las palabras de Hechos 4, 5 al 21. En este pasaje les dieron órdenes de no continuar enseñando en el nombre de Jesús. Pero como recordamos de ese pasaje, hermanos, los apóstoles con toda autoridad en aquella ocasión contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Después de esto, hermanos, tratan de excusarse con las palabras y tratan de traer sobre nosotros la sangre de este hombre. ¡Qué cobardía e hipocresía de estos hombres! Hermanos, como recordamos los hechos de Juan, capítulo 19, versos 5 y 6, vean lo que dice. Y cuando Jesús salió afuera, llevaba la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardas gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. También recordamos, hermanos, las palabras de Mateo 27, versos 20 al 25. Vean lo que dice. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué hará entonces con Jesús llamado el Cristo? Vean su respuesta. Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿pero por qué? ¿Qué mal ha hecho? Ellos gritaban aún más: sea crucificado, sea crucificado. Viendo Pilatos que no conseguía nada, sino que más bien estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud diciendo: yo soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Vean la respuesta de los sacerdotes y el pueblo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Las mismas palabras de Pedro, hermanos, en Hechos 2:23, vean lo que dice. Este fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, y ustedes, los sacerdotes, lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Hermanos, por todos estos hechos sabemos que los sumos sacerdotes son culpables de la muerte de Cristo. Ahora tratan de excusarse y echarle la culpa a los apóstoles. Son ustedes los que predican de la crucifixión de este hombre Cristo. ¡Qué cobardes! ¡Qué hipócritas! Verse 28. Now the Sanhedrin, questioning the apostles in front of them, reminded the apostles of the words of Acts chapter 4, verse 5 to 21. In this passage, they are given orders not to continue teaching in the name of Jesus. But the apostles, with authority and power and boldness, on that occasion replied, judge for yourselves whether it is right before God to obey you rather than obey God. After this, they tried to excuse themselves with the words, and you, to the apostles, you intend to bring this man's blood upon us. What a coward and hypocrites these men are. Because of the facts found in John 19:5-6, listen to what it says. So Jesus came out, wearing a crown of thorns and the purple robe, and Pilate said to them, behold the man. When the chief priests, listen to the words, when the chief priests and the officers saw him, they cried out, crucify him, crucify him. We also remember the words of Matthew 27:20-25. This is amazing. Listen to this. When the chief priests and elders persuaded the crowd to ask for Barabbas and destroy Jesus, the governor said to them, which of the two you want me to release for you? And they said, Barabbas. Pilate said to them, then what should I do with Jesus, who is called the Christ? They said, let him be crucified.
And he said, why? What evil he has done? But they shouted all the more, let him be crucified. Pilate delivered Jesus to be crucified. So when Pilate saw that he was gaining nothing, but rather a riot was beginning, he took water and washed his hands before the crowd, saying, I am innocent of this man's blood. See it yourself. Listen to the answer. All the people, along with the high priest, answered, his blood be on us and our children. We remember even the words in the book of Acts chapter 2:23. Listen to what Peter says. This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you, the high priest, crucified and killed by the hands of the lawless man. Brothers and sisters, for all these facts, we know for a fact that the Sanhedrin are guilty for the death of Jesus Christ. Now in this passage, 28, verse 28, they try to excuse themselves and blame the apostles. No. It's not us. It's you. You are preaching this Jesus crucified. I don't have anything to do with it. Y esto me lleva al cuarto y último punto de sermón, hermanos. La proclamación del Evangelio. Esto está en los versos 29 al 32. Y entramos de lleno al verso 29, hermanos. La respuesta, hermanos, de los apóstoles fue el cumplimiento a una petición de la iglesia. Como recordamos, hermanos, en Hechos 4:29, donde la iglesia en su oración unánime pidió a Dios que les diera valor para predicar la palabra con confianza, y su respuesta fue, ¿debemos obedecer a Dios en vez de a los hombres? Esta respuesta, hermanos, es exactamente la que Pedro les había dado antes en el capítulo 4, verso 19. Ahora en esta instancia, hermanos, les responde lo mismo. Hermanos, esto muestra la consistencia que había en las palabras y los hechos de los apóstoles. Hermanos, no hay ninguna autoridad por encima de Dios. Dios es Señor y Dios es Rey sobre todas las cosas que existen y son. Hermanos, es nuestra obligación como siervos de Cristo obedecer a Dios antes que a los hombres. Pongan atención a lo que voy a decir, hermanos, aun cuando nos traiga consecuencias. This takes me to the fourth and last point of the sermon, the proclamation of the gospel. Verses 29 to 32. And we read verse 29. The response of the apostles was the fulfillment of a request by the church, a prayer of the church. As we remember in Acts 4:29, where the church in their prayer, and their anonymous prayer, asked God to give them the courage, the boldness to preach the word with confidence. And the answer of the apostles to the Sanhedrin at this point was, we must obey God rather than men. And this is the exact same answer Peter had given earlier in 4:19. Now in this instance, he answered the same thing. This shows us, brothers and sisters, that the apostles were speaking the same words all the time. This is consistency, not only in their words, but their actions. Now I have to say, brothers and sisters, that there is no authority above God. God is Lord and King over all things that exist and are. It is our duty. It is our responsibility. It is our call as servants of Christ to obey God rather than men, even when this brings us consequences. Verso 30. Los versículos 30 al 32, hermanos, son una proclamación pura del Evangelio de Cristo. Aquí en el verso 30, hermanos, Pedro expone con pruebas bíblicas al citar al Dios de sus padres, obviamente padres también de los sumos sacerdotes, que Dios resucitó a Jesús. La resurrección, hermanos, es muy importante en la proclamación del Evangelio.
Pablo, hermanos, en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos dice que si no hubiera resurrección, nuestra fe fuera vana, o sea, sin valor. Después de esto, hermanos, pero les recuerdo una vez más que ellos fueron quienes mataron a Cristo colgándolo en la cruz. Al recordarles esto, hermanos, Pedro los está culpando de quebrar el quinto mandamiento de Dios: no matarás. Y con esto, hermanos, los hace culpables de romper la ley de Dios. Verse 30. Verses 30 to 32 are a pure proclamation of the gospel of Christ. Here in verse 30, Peter exposes, citing the biblical, exposes the truth by talking about God, the God of their fathers, that He, God Himself, had raised Jesus Christ. Now, the resurrection is a very important piece of the gospel proclamation. If we don't talk about the resurrection in our gospel proclamation, we are leaving something really, really important out. Now, the Apostle Paul in the book, in the letter of Corinthians, the first letter, chapter 15, tells us that if there was no resurrection, our faith will be vain. Now, after Peter tells them that Jesus was raised from the dead, he reminds them that they were the ones who killed Jesus. Now, by saying that, he's reminding them that they broke the fifth commandment: did not kill. Now, they are guilty or breaking God's law. Verso 31, hermanos. Pedro continúa con su exposición del Evangelio con las palabras: a Él, o sea, Cristo, Dios lo exaltó a su diestra como príncipe salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. En este versículo, hermanos, Pedro hace exaltar la soberanía y títulos de Cristo. Comienza con las palabras: a Él, Dios lo exaltó a su diestra. Con estas palabras, hermanos, Pedro hace notoria la divinidad de Cristo. En otras palabras, Dios y Cristo es uno mismo. Nadie puede estar a la altura de Dios, según los judíos. Pero Pedro, hermanos, les hace ver que Cristo mismo es el Hijo encarnado de Dios, quien después de ser resucitado subió y está sentado a la diestra de Dios como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y después de esto le da dos títulos: príncipe y salvador le llama. A ser príncipe, hermanos, Jesús es el fundador, Jesús es el jefe, Jesús es la cabeza, Jesús es el líder, Jesús es el autor y Jesús es el capitán y sobre todo, una vez más, príncipe de todo. El segundo título es el título de Salvador. Esto nos recuerda, hermanos, las palabras del mismo Lucas en Lucas 2:11. Y Lucas dice: porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Mesías, el Señor. Este príncipe y salvador, dice Pedro, hermanos, fue exaltado a la diestra del Padre para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Esta parte, hermanos, del Evangelio es muy importante. Pedro primeramente les hace saber que han quebrado la ley de Dios. En tanto le está diciendo: ustedes pecaron, por lo tanto van a ser condenados. Después les hace saber, hermanos, que Dios ha enviado un príncipe salvador para rescatarlos de sus pecados. Pero para poder rescatarlos de sus pecados, hermanos, es necesario un arrepentimiento genuino. Esto nos recuerda, hermanos, las palabras de Jesús mismo en Lucas 24, 46 y 47. Vean lo que dice. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo, o sea, es el Mesías, padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará, atención, arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. En otras palabras, hermanos, los pecadores necesitan escuchar el mensaje del Evangelio completo. Desde la culpabilidad por quebrar la ley de Dios y las buenas noticias que es el Evangelio y las consecuencias de no recibir a Cristo, pero también las consecuencias de recibir a Cristo. Necesitamos, hermanos, hacerles saber que han quebrado la ley de Dios.
Pero también necesitamos decirles, hermanos, que hay perdón de pecados. Si hay un arrepentimiento genuino, hermanos. Pedro, hermanos, en este pasaje no habla de aceptar a Cristo en su corazón. Pedro, hermanos, en este pasaje no habla de abrirle su corazón a Cristo. Pedro no les dice, hermanos, que Jesús es un caballero que entra a la fuerza. Cristo toca la puerta y quienes responden entran a cenar con él. No, Pedro no dice nada de eso. Jesús es príncipe y salvador, hermanos. Jesús ha resucitado de entre los muertos y Jesús está centrado a la diestra del Padre, y solo por la predicación del evangelio, por el arrepentimiento de los pecados y por el recibir a Cristo en fe, una persona puede ser salva. De otra forma, ir al infierno. Recordemos, hermanos, que Cristo no vino a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Solo así es que puede haber perdón de pecados y paz para con Dios. Verse 31, Peter continues his exposition of the gospel with the words, God exalted him to his right hand as a prince and savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. In this verse, Peter speaks about the sovereignty and the deity of Christ. And he begins with the words, to him God exalted at his right hand. With these words, Peter, of course, is making evident the deity of Christ. In other words, Peter is saying with these words, Jesus and God is one. Of course, as we remember from the Jews, they would say, nobody can be like God, nobody can be a family of God but God himself. But Peter, with these words, makes them know that Christ himself is the very incarnate Son of God. After being resurrected on the third day, he was seated on the right hand of God as the second person of the Holy Trinity. Now, after this, Peter gives Christ two titles, Prince and Savior. Jesus as a prince is the founder. Jesus as a prince is the head. Jesus as a prince is the leader. Jesus as the prince is the author. Jesus as the prince is the captain. And above all things, once again, he is Lord and Prince. The second title given to Jesus here is Savior. This reminds us of the words of Luke in Luke 2:11. Listen to what he says. Into you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Messiah, the Lord, a Savior. This Prince and Savior, Peter says, was exalted to the right hand of God to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Now, brethren, I want to say that this is a very important part of the gospel. First of all, Peter let them know that they broke God's law. You killed Jesus. He lets them know that they are guilty of that. But then Peter let them know that God has sent a Prince and Savior to rescue them from their sins. But in the forgiveness of sin, there's necessary, genuine repentance is necessary. This reminds us of the words of Jesus himself in Luke 24:46-47. Look at what he says. This is what is written about the Messiah, that he will suffer and raised from the dead on the third day, and that in his name repentance for the forgiveness of sins to all nations. In other words, sinners, the sinner need to hear the message, the whole gospel, the entire gospel, all the words of the gospel. We need to let them know that they have broken God's law. But we also need to tell them that there's forgiveness of sins if they repent.
In this passage, we don't read Peter saying, oh, open your heart to Christ. In this passage, we don't read Peter saying, oh, Jesus is a gentleman. He comes and knocks on the door. Peter don't say none of those things. No. Jesus is a prince and he's a savior. And he has risen from the dead. And he's seated to the right hand of God, the Father. And only by preaching the gospel of Christ and through repentance of sins and receiving Christ in faith, a person can be saved. Remember, brothers and sisters, that Christ didn't come to call the righteous, but the sinners to repentance. Only through repentance, by hearing the whole gospel of Christ, a person might have peace with God. Verso 32, hermanos. Los apóstoles eran testigos, hermanos, de las marcas de la resurrección. Pedro y Juan, hermanos, corrieron juntos a la tumba después de que las mujeres les avisaron que Jesús había resucitado. Y ellos fueron y la encontraron vacía, hermanos. Más adelante, hermanos, Jesús se apareció a Cefas y a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Los apóstoles, hermanos, no solo eran testigos de esto, sino que también eran testigos al hablar y enseñar la promesa de un Salvador en los profetas, los salmos, el nacimiento, la vida, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo al Padre. Después de esto, hermanos, leemos las palabras, también el Espíritu es testigo. El Espíritu Santo es testigo, hermanos, como un consolador prometido en el libro de Juan. El Espíritu, hermanos, da testimonio de Cristo. El Espíritu, hermanos, es el testigo de la Trinidad. El Espíritu, hermanos, es testigo dándoles poder para proclamar el Evangelio. Y al final, en el verso 32, leemos las palabras, el Espíritu Santo, el cual les ha dado a los que lo obedecen. Quiero decirles, hermanos, que este pasaje no significa que una persona obedece a Cristo y porque obedece a Cristo, Dios le da su Espíritu. Este pasaje no dice eso. ¿Ok? El Espíritu de Dios, hermanos, solo habita en aquellos quienes reciben a Cristo en fe. En otras palabras, la única forma de que Dios puede dar su Espíritu a alguien es si esa persona recibe a Cristo en fe. El Espíritu de Dios, hermanos, es el sello con el cual Dios aparta a los suyos. Con el sello del Espíritu, hermanos, los hijos de Dios son capaces, vean las palabras que voy a decir. Con el Espíritu de Dios, hermanos, los hijos de Dios son capaces de ser obedientes a la palabra de Dios. En otras palabras, una persona que no tiene el Espíritu de Dios, es imposible que obedezca a Dios. ¡Imposible! Dios, hermanos, da su Espíritu no a quienes son capaces de obedecerle. Dios, hermanos, da su Espíritu a aquellos quienes Dios ha apartado para sí mismo. Y ha puesto su Espíritu en ellos para que puedan ser capaces de obedecerle. Verse 32 and last. The apostles were the witnesses of the marks of the resurrection of Jesus. Peter and John ran together to Jesus' tomb when the women came and told them that he had resurrected. Later, Jesus appeared to Peter and then the 12 and then 500 brethren at the same time. The apostles were not only witnesses of the marks of the resurrection, but they were also witnesses by proclaiming the Savior, written in the prophets and the Psalms, by proclaiming His birth, by proclaiming His life, His crucifixion, His death, His burial, His resurrection, and His ascension. After this, we read the words, also the Spirit. The Spirit also is a witness. Brothers and sisters, the Holy Spirit is the comforter, the witness promised in the book of John. The Spirit bears witness of Christ in the life of the believer. The Spirit is a witness in the Trinity. The Spirit is a witness giving power to the people to proclaim the gospel of Christ. Now we read the words at the very end of this verse. The Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. Now I need to teach something very important here.
It's not that people obey God, and because people obey God, then God gives the Spirit to them. That's not what he says. God's Spirit is the seal which God sets apart his people. With the seal of the Spirit, God's children, listen to my words, are able to become obedient to the word. God gives his Spirit to those who are not able to obey him, so they are able to obey him. God has set apart for himself the elect. He gave his Spirit to those elect. So then they are able to obey God. In other words, it's the opposite. You don't obey to receive. You obey because you have received. Hermanos, voy a terminar. Esta tarde, hermanos, hemos escuchado los hechos ocurridos con los apóstoles en el Sanedrín. También, hermanos, fuimos testigos de cómo Dios con poder, hermanos, usó a un ángel para sacar a los apóstoles de la cárcel y les ordenó que fueran a predicar al templo la palabra de Dios. Los apóstoles, hermanos, obedientemente fueron y predicaron, y desde ahí el capitán de la guardia los llevó al Sanedrín para ser interrogados. La respuesta, hermanos, de los apóstoles al Sanedrín fue guiada y con poder de Dios en respuesta a una petición de la iglesia. Ellos respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a responder de esta manera? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tener problemas con la sociedad? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tener problemas con la ley? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tener problemas aún con la misma iglesia por obedecer a Dios antes que a los hombres? Porque lo que hacen los pastores y líderes hoy, llevan a las iglesias a hacer cosas que no están escritas en la Biblia, y cuando alguien se levanta a decir ¿por qué hacemos esto? ¡Oh, tú odias al pastor! La invitación de esta mañana, hermanos, es que si hemos dictado en nuestro corazón y en nuestra mente obedecer a Dios antes que a los hombres, la invitación, hermanos, es que pidamos a Dios para que esos pensamientos y deseos se hagan realidad con poder y fuerza del Espíritu cuando necesitemos actuar. La invitación de esta mañana, hermanos, es que si dudamos o tenemos temor en meternos en problemas al obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos, pidamos a Dios en oración que nos dé valor y fuerzas para obedecerle por encima de cualquier situación y encima de cualquier circunstancia. Hermanos, la invitación de esta tarde es para pedir a Dios juntos, como iglesia, unánimes, en una sola voz, que aun cuando el presidente, los jueces, los gobernadores estén en contra de la palabra de Dios y sobre todo en contra de su Hijo Cristo, que Dios considere sus corazones y sus amenazas y sus leyes y nos permita a nosotros, hermanos, como sus siervos, predicar la palabra con toda confianza mientras Dios extiende su mano para salvar a los perdidos en el nombre de su santo siervo Jesús. Brethren, I'm going to close saying this. This afternoon, we have heard the events with the apostles in the Sanhedrin. We also witnessed how God used an angel to bring the apostles from out of prison and ordered the apostles to go in the temple and preach the word to all the people. The apostles were obedient and went and preached the word. So the captain of the guard went and picked them up and brought them to the Sanhedrin for questioning. Now the response of the apostles to the Sanhedrin was a response to a prayer previously done by the church. And the answer was, we must obey God rather than obey men. Brothers and sisters, how many of us are willing to respond this way?
How many of us are willing to have problems with society, with the law, and even with the church itself, to obey God rather than men? Because today pastors and leaders are leading the church in places where Scripture doesn't say anything. And when someone stands up and asks, why are we doing this? The first answer is, you hate the pastor. No, I don't. I just want to know why we're doing this. Brothers and sisters, the invitation this afternoon is that if we had placed in our hearts and minds to obey God rather than men, brother, I ask you to pray to God for those thoughts and wishes to become true with power and might with the Spirit when we need to act. The invitation of this afternoon is that if we doubt, if we have fear, if we have trouble obeying God, brothers and sisters, let's pray for God to give us strength, to give us courage to obey Him in any circumstance, in any situation. Brothers and sisters, the invitation of this afternoon is to ask and to pray for God together, with one heart, with one voice, together. That even if the president, the judges, the governors are against the Word of God, and especially against His Son Jesus Christ, to pray God to consider their hearts and their threats and their loss, and to allow us as a church, His servants, to preach the Word with confidence, while God extends His hand to save the lost in the name of His holy servant Jesus. Let's pray. Vamos a orar, hermanos. Father, we are in your presence, Lord. And Lord, especially in our day when the persecution in America is becoming more real, and they're creating laws for schools and laws for places, for us Christians, for your word against your servant Jesus Christ. Help us, Lord, and give us strength and power to defend and to obey you above all things. Y Señor, si somos perseguidos por lo que creemos, Señor, danos fuerzas para recibirlos, sabiendo que te da gloria, Señor. Danos fuerzas, Señor, para si hemos decidido en nuestros corazones obedecerte a ti, a no tener miedo. Y Padre, si no hemos decidido obedecerte a ti, tenemos miedo, ayúdanos y danos valor para obedecerte. Father, I pray for your church. Change your church's heart. Make us obedient of your word and help us to pray your word above all things. We pray all these things in the name of Jesus. Amen. Sebastián. Hermanos, nos ponemos de pie para cantar el último himno de este día.